Agente Mulder, soy Dana Scully. Voy a trabajar con usted. Los Expedientes Secretos X fue creada por Chris Carter para el canal Fox. La etapa clásica de la serie se transmitió ininterrumpidamente desde 1993 al 2002 y tuvo 202 capítulos. Sigue a los agentes especiales del FBI, Fox Mulder y Dana Scully, mientras investigan casos inexplicables, conocidos como Expedientes X. La policía arrincona a un hombre desnudo y lo matan. La autopsia revela carne humana y huesos en los intestinos del hombre. Un hombre bestia. Mulder es la misma historia que he oído desde que era niña. Es solo un cuento, un mito. Cristian Ponce, director de la película Historia de lo Oculto, de la serie La Frecuencia Kirlian y co-conductor del podcast Aguante Mulder, es un gran fanático y conocedor de la serie. Código X lo descubrí en el 95, cuando se empezó a pasar por Telefe. El primer capítulo que vi fue Shapes, Formas, el capítulo del Magnitud, del hombre lobo. Y empecé a verlo pensando que iba a haber una película sobre hombres lobo, que era mi monstruo favorito. Una película que se llamaba Código X. Y no era una película, era una serie. Mariano Medina se desempeña como periodista, escritor y conductor de radio. Trabaja en el Diario de la República. Es columnista sobre cómics y series. Entre sus reseñas periodísticas sobre el fandom, dedicó varias a los Expedientes Secretos X. Un amigo me dijo, che, mirá, esta serie está buena, y la vi en Telefe porque me pareció algo raro. Veía las promos y como que no entendía de qué iba la serie, ¿no? Porque no sabía si era de terror, si era un drama, no entendía mucho esto de las cuestiones extraterrestres, de las conspiraciones, sobre todo por cómo estaba ficcionado el guión, de que parecía una historia real. Los Expedientes Secretos X, el especial de Canal 13 de San Luis. La ficción introdujo inteligentemente un tema como los fenómenos paranormales y en especial el tema extraterrestre y las conspiraciones en la pequeña pantalla. En Argentina se conoció gracias a la señal Telefe, que la emitió los sábados a las 22 horas, rebautizada como Código X. Quizás me quedaba mirando alguna parte de algún episodio, mi hermano veía algo. Y así pasó la primera temporada, arrancó la segunda y me fui enganchando muy de a poco. Pero mi relación, la relación que tengo hoy con los Expedientes X comienza en realidad en el 97, cuando Telefe pasa el principio de la tercera temporada. Y nada, empecé a verlo y la verdad que al principio me costaba un poco entender la onda de la serie, pero con el tiempo, lógicamente, ya al conocer monstruos todo el tiempo, es como que me atrapó ahí enseguida. Ahí fue cuando empecé a engancharme, particularmente con la repetición de la cuarta en Fox. Ahí fue cuando me sumé y después nada, pasó todo lo que todos sabemos. La primera película, el resto de las temporadas, a veces era disfrutarlo, a veces pasarlo un poco mal, porque la calidad no siempre fue la mejor, ni siempre fue pareja, pero nada, hasta el día de hoy, que sea mi serie favorita, creo que bueno, el origen es ese, particularmente. Un capítulo que vi que no me gustó demasiado, pero una serie que me enganchó a partir de la tercera y cuarta temporada. Mulder, ese nivel de inteligencia artificial está muy lejos de materializarse, ¿entiendes? Entonces, ¿por qué trataba el gobierno de usurpar la investigación de Wilczek? Mulder, creo que tú tratas de buscar algo que no está ahí. Tal vez no sería tan mala idea que buscaras apoyo. ¿A dónde vas? A buscar apoyo. Expediente X creo que es la mejor serie para mí, modo de ver las cosas, la que más me atrapó, ya sea por las historias, dos grandes personajes, sobre todo uno, Mulder, que tiene mucho de mí, así de buscar cosas,
Y Scully, que también todos tenemos un poco de Scully, de desconfiar y de buscar la cuestión pragmática. Siento que tengo con esa serie la relación que mucha gente puede llegar a tener con una banda de rock. Creo que tiene que ver con el lugar que ocupó en mi vida, en ese momento de mi vida, en la adolescencia, a los 14, 15, 16 años. Que bueno, justamente ocupó ese espacio. Y de todas maneras me parece que fue como un amor que fue evolucionando y que fue cambiando a otras cosas, porque me acercó a algo parecido, a un interés por la ovnilogía o la ufología, que no duró demasiado. Y después eventualmente cuando empecé a pensar de manera más seria al dedicarme al audiovisual, cuando llegó el momento de producir mis propias cosas, siempre fue como un faro, digamos. Para mí, obviamente la serie es irregular, porque es una serie con más de 200 episodios, pero los mejores episodios de Los Expedientes X para mí están entre lo mejor que se puede hacer con una cámara y pensándolo en una pantalla. ¿Viste cuando hay cuestiones que no podés explicar de por qué ves una y mil veces algo de que ya te lo sabés de memoria, hasta los diálogos o lo que va a pasar? Bueno, eso me pasa un poco con Expediente X. O sea, creo que tiene grandes personajes, no solo los protagonistas, ¿no? Sino en cuanto a los secundarios y los temas que toca. Entonces, como que siempre me gustó esa cuestión de los ovnis. Entonces, nada, creo que no hizo mucho para meterse en mi gusto. Hoy vamos a, iba a decir disfrutar, pero no es la palabra exacta. Vamos a quedar atrapados sin salida, una vez más, con las creaciones de Chris Carter y su serie Expedientes X, Código X, es, creo yo, antológica. Código X, vengo diciendo Código X, es un nombre que determinada gente de cierta edad recuerda, y era el nombre con el que se estrenó por Telefe, en la televisión abierta. En Fox siempre fue Los Expedientes Secretos X. Y era una pregunta que siempre tuve y que no encontraba solución de por qué le habían cambiado el nombre. Y el resultado, digamos, la solución a este problema llegó de la mano de un oyente del podcast, Aguante Mulder, que nos llamó de alguna manera a una publicación donde alguien se adjudicaba la autoría de este nombre. Esa persona era Jorge Martorell, que en los 90 trabajaba como editor de las publicidades en Telefe, y que explicaba en una serie de tweets que Gustavo Yankelevich, que era el director artístico del canal, a veces no estaba del todo seguro de utilizar determinados nombres para ciertas series porque le parecían muy largos, como bueno, Los Expedientes Secretos X. Así que le pedía a Martorell que le diera un par de opciones. Así que fueron a por Código X, un nombre de vuelta que ha quedado no solamente en mi corazón y en mi recuerdo, sino en el de muchos fans de esta serie que, bueno, la conocieron por sus emisiones en Telefe. Silencio. Sí. Veo visiones. Visiones del asesino. Se fue. Perdí la visión. Una persona aquí está bloqueándome. Por favor, salga de aquí. Participo en la investigación. Difunde energía negativa. Le aseguro, señor Yappi, que confío en la habilidad psíquica. Lo dice con la boca, pero su mente dice otra cosa. Agente Mulder, por favor. ¿Quieres que te acompañe? Expediente X lo que tenía de bueno es que, además de ser una serie con 20 capítulos por temporada que continuaba, tenía como tramas stand-alone, que significaban tramas que solamente pasaban en ese episodio y chau, más allá de que algunas cosas se retomaban. Y lo que tenía de bueno era que abordó distintos enfoques o distintos temas, que es lo que permitió durar mucho en el tiempo con tramas de distintas épocas. Por ejemplo, no sé, está las tramas, digamos, conspiración, que sería como el núcleo o el tema central de la serie, en la que, bueno, vos no sabías si con quién habían transado los extraterrestres para venir acá, si se habían infiltrado entre nosotros, si era con el gobierno o no, si era con un grupo que realmente era el que gobernaba
y no los presidentes como nosotros creemos. Entonces esa trama fue lo que fue atrapando, porque en esa época se hablaba siempre de conspiración de Estados Unidos, pero realmente no había algo certero, ni bibliografía inclusive, en el que vos pudieras investigar para realmente a ver si esto era así o no. Encima, te volaba la cabeza con una trama en la que no sé, había una conspiración entre un grupo que era el gobierno y los extraterrestres, y por otro lado tenías todas las semanas un monstruo nuevo. Y en cuanto al humor, era una serie que tenía diálogos muy precisos, sobre todo casi que no se podían distinguir entre, sobre todo Mulder, que creía en todo esto, y Scully que no, y habían palos que por ahí no se podían distinguir, que eran muy buenos. De hecho, en las temporadas nuevas, que no quiero spoilear nada, como que retoman un poco eso, decir, che, agiornar lo que fue esa época. Entonces, cómo criticar quizás a la sociedad a través de el uso de la tecnología, o puede ser del celular, porque en los capítulos de las primeras temporadas nosotros veíamos a Mulder y a Scully hablar por teléfono celular, y en esa época nadie tenía un celular, entonces como que sonaba un tanto raro eso. Creo que lo mejor que tiene la serie fue el haber hecho un humor sarcástico que quizás es tan sarcástico que pasa desapercibido. Jamás se le habría ocurrido a usted que una persona de mi altura podría tal vez haberse graduado en administración de hoteles. Lo siento, no quise ofenderlo. Podría hacer lo mismo con usted, por ejemplo. Me guiaría por su aspecto tan peculiar, su trato impositivo, por el diseño poco original de su corbata, y concluiría que trabaja para el gobierno. Un agente del FBI. Pero lo trágico es que por error lo reduje a un estereotipo, a una caricatura, en lugar de considerarlo un específico y único individuo. Pero soy agente del FBI. Regístrese, por favor. A lo largo de sus temporadas, la serie también supo sacar partido a romper las estructuras tradicionales y hacer episodios más experimentales, además de servir de referencia para posteriores series de ciencia ficción, entre las que se destacan Lost o Fringe. ¿Qué contiene esta grabación? Expedientes del Departamento de Defensa que no debían conocerse. La verdad sobre la implicación de nuestro gobierno en una conspiración global de silencio sobre la existencia de vida extraterrestre. Deme la grabación. Si lo que dice es verdad, la información que contiene esta grabación justifica matar. No es conveniente que caiga de nuevo en sus manos. Fue una escuela para guionistas de todo el mundo. Yo creo que una de las claves de Expediente X en cuanto a esto de crear fue que Chris Carter se basaba o se encargaba en realidad de las tramas principales, digamos, de toda la parte conspirativa, y dejaba que otros guionistas pudieran expresar su forma de ver y su forma de filmar en otros guiones. Entiendo que Chris Carter fue un tipo que tenía muy claro cómo era un Expediente X, tenía muy claro cómo tenían que ser los episodios, pero una vez que estaba definido eso, le daba una libertad muy grande a los guionistas. Por eso hay tanto guionista que escribió 1 o 2 episodios solamente, porque quizás no se ajustaron a esa mirada que tenía Chris Carter, y otros que, nada, Vince Gilligan fue casi el jefe de guionistas en la temporada 9, por ejemplo. Yo creo que sí dio libertad creativa a sus autores para que pudieran manifestar lo que ellos pensaban en cuanto a su forma de crear un caso paranormal. Si bien, bueno, Chris Carter era la cabeza de la serie, y por ejemplo en la temporada 3 reescribió prácticamente todos los episodios, a su vez le daba una libertad muy grande a los guionistas, y es lo que permitió eventualmente que, nada, un poco empezaras a ver Bad Blood y supieras que era Vince Gilligan, o que pudieras adelantarte a nada, el vocabulario y la mirada que tenía cada guionista. Los cuerpos están sepultados. O están en otra parte. Igual que tu hermana. Mulder, me dijiste que querías que esto terminara. Así es. Así es.
Entonces volveré a Washington. No hay nada más que hacer aquí. La serie fue pasando por diferentes momentos, un poco como todas las series. La primera temporada fue, bueno, este es el concepto que tenemos. La segunda, ver qué hacemos con esto, o sea, hasta dónde podemos estirarnos, que es bueno cuando surgen los episodios humorísticos. Y la tercera fue afianzarse, decir, bueno, esto es lo que funciona, esto es lo que queremos hacer, vamos a hacerlo de la mejor manera posible. Y es cuando llegan temporadas 3, 4 y 5 son, me parece, las mejores. Hasta cierto punto mantuvo bien varios de los arcos, incluso bueno, arcos personales de los personajes, como la enfermedad de Scully o la búsqueda de la hermana de Mulder. Pero siento que llegó un punto en el que se estiró demasiado. Y qué sé yo siempre fijo el final de la séptima temporada como el que debería haber sido el final de la serie. Porque lo que pasaba también es que Los Expedientes X se suponía que iba a durar hasta la quinta temporada y que después iba a haber películas. Pero cuando se están acercando al final de la quinta, lo obligan a Chris Carter a renovar por 2 temporadas más. Y bueno, llega la película, llega la sexta y séptima temporada, cambian de locación, se van de Vancouver, de Canadá, a Los Ángeles. Y después lo obligan a firmar por una octava y después a firmar por una novena y ahí cancelan. Entonces, por más que Chris Carter, el creador de la serie, tuviera un planeamiento de hacia dónde quería ir y cuáles eran los temas que quería tocar, todo tiene un límite y nada, y eso se siente en los arcos. Y la verdad que lo que rescato es que es una serie que envejeció bien. Se llama envejecer bien porque quizás vos ves un capítulo de ahora de He-Man y la verdad que es una patada al recuerdo y a la infancia. Pero Expediente X se la maneja bastante bien en cuanto a las historias, al ritmo en que está grabado, a la temática. La verdad que fue una serie que me parece que el tema es que estuvo adelantado a su época, en una época en la que predominaban mucho las sitcoms, entonces como que no había muchos productos distintos de ciencia ficción. Qué sé yo, había mucha comedia, mucho western y no había tantas series de terror. Y creo que ese molde y los finales abiertos fue lo que hizo que la serie sea lo que es. Lo que veo en la serie no es lo mismo que veía antes. Y ahora como realizador también me fijo un poco más en eso, en cómo están escritas las cosas, en cómo están dirigidas. Por primera vez le empecé a prestar más atención a los directores, porque en televisión es mucho más común saber quién escribe tal cosa que quién la dirige. Y directores como David Nutter, Kim Manners y Rob Bowman son esenciales para entender el éxito que tuvo la serie. Bueno, lógicamente también hay cosas que no pasan del tiempo, ¿no? O sea, los peinados, por ahí algunas que otras estéticas. Yo creo que los ovnis o las naves espaciales eran lo único que por ahora no podemos decir que envejeció mal, pero después que hay cuestiones de ciertos autos que utilizaban, de ciertos sitios en donde filmaban, que bueno, por ahí, bueno, denotan el paso noventoso de la aventura. Es muy común también escuchar hoy por hoy a gente que dice tal serie envejeció mal, y en realidad es que estamos viviendo una época completamente distinta a los 90. Las ansiedades son otras, las preocupaciones son otras, y una serie de terror semanal quizás, bueno, por necesidad, tenía que ser un poco cuidadosa a la hora de abordar esos miedos que estaban más a flor de piel. Entonces, obviamente hay episodios que tocan determinadas sexualidades de no de la mejor manera, o ansiedades que tienen que ver con lo racial, con el otro, de gente que vive afuera de Estados Unidos, pero también dentro de Estados Unidos. Así que bueno, hay una mirada, me parece, por suerte, de mi parte, que va evolucionando, que va creciendo y que me permite descubrir la serie. No me he encontrado con nada que me aleje de ella, sino bueno, entendiendo todas estas cosas, me hacen de alguna manera quererla cada vez más. La serie sobrevivió a la salida de David Duchovny al finalizar su séptima temporada.
Era necesario encontrar un sustituto y el elegido fue Robert Patrick, actor conocido por interpretar al villano de Terminator 2. ¿Por qué lo citaron a usted? ¿A mí? Yo conocí a Mulder un poco. ¿Qué cree que pasó con Mulder? ¿Cuál es su teoría? ¿Cuál es mi teoría? Mi teoría es que usted no conoce a Mulder. Nunca lo conoció. Uno de los desafíos que tuvo Expediente X fue cómo suplantar a su personaje principal, que era Mulder, ya que David Duchovny, el actor, no quería seguir actuando en la serie, ¿no? Por supuesto. La temporada 8 lograron hacer como mitad de temporada con Mulder, mitad sin, en la que pusieron personajes nuevos como Doggett y Reyes. Los fans también adoptaron a otro nuevo personaje. ¿Agente Mulder? ¿Agente Reyes? La enigmática Mónica Reyes, interpretada por Annabeth Gish. Como que fue una etapa que me parece que a ellos mismos les costó separarse de Mulder y digamos, reemplazar roles, ¿no? Scully tomó más el papel activo de Mulder, Doggett era ese personaje, Reyes ahí como medio quizás queriendo conspirar. Muchos episodios que me gustan mucho, como Vía Negativa, por ejemplo, como Paciencia, como Empedocles, en los que, bueno, los dos primeros, Doggett está muy bien, porque es un personaje además que es súper querible, es imposible. Uno hasta le da bronca cuando vuelve Mulder y no lo quiere y dice, ¿viste quién es? Nada, es un personaje genial, Doggett. Lo que me pasa con Reyes particularmente es que creo que en la temporada 8 es un personaje mucho más interesante que en la 9. En la octava temporada, Reyes era presentada de una manera que era mucho más divertida, mucho más lúdica, en su relación con Doggett y bueno, con este pasado que tenía que ver con investigar sectas y satanismos y cosas de ese estilo. Y en la 9, cuando de alguna manera la cambian a protagonista, porque Scully termina siendo como desplazada de su propia serie y Gillian Anderson y David Duchovny se había ido, quedan Doggett y Reyes de protagonistas, y siento que hubo como una búsqueda de hacerla más normalita a Reyes, menos extrema en su humor, su manera de vestirse, qué sé yo, y creo que ahí perdió el personaje. ¿Ahora qué hacemos? Tal vez nos den una orden. Sí. Juez, quiero registrar la casa de un hombre que hace volar a las personas por el cielo. Tiene algo que ver con la electricidad, el poltergeist y esas cosas. Sí, cómo no. Doggett. Sonría. Está en la tele. En 2002, Los Expedientes Secretos X finalizó con un episodio de 2 horas, pero su popularidad dejó novelas, cómics, videojuegos, 2 películas y 2 nuevas pero breves entregas de episodios en 2016 y 2018. Al final de la 9ª temporada, el episodio final de The Truth, es un episodio con el que tengo una relación medio complicada. Lo que se cuenta en ese juicio que le hacen a Mulder, que en primera instancia me parece algo divertido, una manera interesante de que todos estos personajes que van apareciendo vuelvan a la serie y a su vez cuenten un poquito de esta gran verdad desde su punto de vista. Me parece que es una buena idea, pero no obstante lo que cuentan, las conclusiones a las que se llegan, me parece que, o sea, me refirió a Chris Carter, así que debe ser eso, pero tuvo un choque con mis expectativas porque tenía mis propias ideas de cómo eran las cosas. No es el mejor final, pero me parece para nuestra generación, para mi generación, nuestro final. Yo creo que el final de la última temporada es lo más. Si hubieran terminado Expediente X ahí, hubiera sido lo más. Pero podría haber pasado algo mejor, que hubiera sido que hagan un revival y que por suerte lo hicieron. Fox Mulder. Sí, dado mal. Y usted debe ser la exagente Dana Scully. Sí, qué gran entrada la suya. Le ha disparado a hombres por menos que eso. Gracioso. Oí que es gracioso. Bueno, yo siempre estuve muy bien dispuesto a que hubiera más Expedientes X.
Otra vez la serie se tendría que haber terminado mucho tiempo antes, pero hay cosas a destacar. Me parecen, todo lo que escribieron Glenn Morgan, James Wong, Daryl Morgan, Christine Kloc, me parece que son de lo mejor de las temporadas. El revival hay que tomarlo con cariño. ¿Por qué? Porque se hizo mucho tiempo después, se hizo miniseries o temporadas cortas, como se quiera llamar, por una cuestión de afecto. Me parece que lo que logró fue que, si bien en su momento no había mucha bibliografía sobre los temas que trataba, ahora como que Internet popularizó eso. Entonces todos conocen a tal monstruo y lo otro. Entonces lo que hizo básicamente Chris Carter con esta serie fue agigantar un poco el mito de la conspiración de Expediente X y además actualizar esto que hablábamos de que en algunos casos no había envejecido bien la serie, de retomar la tecnología, entonces criticarla si se quiere sutilmente de alguna forma. Entonces creo que el revival sirvió para eso. Yo creo que mucha gente no lo entendió, como que dijeron los Expedientes X viejos eran realmente los expedientes, pero yo le tengo cierto aprecio al material. Una de las mejores producciones de ciencia ficción de todos los tiempos, que se emitió en más de 60 países, desató en el mundo entero una fiebre por los fenómenos paranormales y marcó el camino de la tercera edad de oro de la TV. Con lo cual está buenísimo que acá, en Canal 13, estén pasando los Expedientes X. Invito a todos a que se sumen a estas proyecciones, que son un lujo, ¿no? Preparate lo que quieras, un buen matecito, un buen té, abrite una cerveza. Los Expedientes X siguen siendo un plan. Siguen siendo, ¿qué plan? Un planazo. Hace un año, Canal 13 de San Luis comenzó a programar a la medianoche esta serie ganadora de 16 premios Emmy, 5 Globos de Oro y un premio Peabody. Me puso muy contento enterarme que en Canal 13 de San Luis se seguía pasando los Expedientes X, porque hoy por hoy se encuentra en una plataforma de streaming, pero enterarme que se estaba pasando toda la serie en televisión, que es como la vi yo, esto de esperar un día de la semana para ver el nuevo episodio, saber que seguramente había mucha gente que la estaba viendo por primera vez de esta manera. Hay muchas personas que quizás son jóvenes y no vieron en su momento la serie, o hay gente que por ahí Canal 13 es la manera de entretenerse y realmente es un material de buena calidad que va a despertar, si a alguien le gusta escribir, yo creo que le va a despertar esa pasión. Si a alguien le gusta filmar con el teléfono, lo va a llevar, si se quiere, por cierto camino. Me parece que abrir un producto de estos de manera gratuita al alcance de todos es una cuestión de que ojalá pudiera hacerse más seguido esto en todos lados, ¿no? También, por primera vez, o que yo supiera por lo menos, se estaba pasando completa la serie y que se pase además incluía el revival, así que la televisión por fin conocía a la serie completa en su forma final. Me parece una noticia buenísima. Me habría gustado enterarme antes y poder acompañar ese visionado. Ahora me sumaré para lo que queda de serie definitivamente. Hay un pequeño problema. Reabrieron los expedientes secretos. Para los fanáticos de Mulder y Scully, creo que algo más va a haber literariamente y, bueno, con precauciones, pero también con algo de entusiasmo lo recibiremos cuando pase. Yo creo que lamentablemente sí, me parece que no hay proyectos de continuarlo, ni siquiera en formato película. Pero bueno, pensamos que nunca iba a haber un revival y lo hubo, así que quién sabe.